Hola, pues bienvenidos y bienvenidas a una más de estas cápsulas donde hablamos de cómo hacer ciencia en las ciencias sociales. Hoy vamos a platicar sobre los tipos de documentos que hay y que podemos utilizar como material para nuestro artículo científico o lo que sea que queramos hacer. Y surgió como una duda que me pusieron de cuáles eran los géneros que había de documentos, de artículos científicos. Y entonces dije, bueno, no hay como tal los géneros. Entonces, hay que averiguar entonces si los géneros como tal no existen, entonces, ¿qué es lo que existe? Acompáñenme. La pregunta era si existen los géneros académicos científicos. La respuesta que les tengo que dar es que desafortunadamente no existen los géneros como tal. Y yo creo que esto viene de la confusión de lo que hay en la literatura científica, en la literatura como tal, que establece que sí hay géneros, ¿no? En géneros literarios, por ejemplo, el género narrativo, que cuenta la historia y que al final genera las novelas, los cuentos, las fábulas, el género lírico, que son las canciones, o el género dramático, que es la comedia y que cuenta historias a partir de diálogos entre los personajes. Entonces, pues los géneros literarios que son como con lo que más nos hemos familiarizado, si quieren, pues sí existen. Pero en la ciencia no diríamos que existen géneros como tal, porque no existen. Entonces, la pregunta que se harán es, entonces, ¿cómo los clasifican o qué cómo nos guiamos, no? ¿Qué podemos hacer para entender este mundo de la literatura científica? Porque ni siquiera le llamaríamos literatura científica, ¿no? De aunque a veces le decimos al alumno: "Haz una revisión de la literatura", ¿no? Entonces, yo creo que sí los confundimos un montón. No les ayudamos a encontrar la luz al final del oscuro túnel. Porque pues, al final, nosotros o ustedes, todos tomamos referentes de lo que sí conocemos, y lo que conocemos es esto, ¿no? La literatura clásica, que es los cuentos, la comedia, las novelas, pero en el ámbito científico, en realidad, no es tan complejo, yo diría, pero sí tenemos que hacer ciertas consideraciones. ¿Y cómo nos guiamos? Bueno, para explicarles esto decidí que lo mejor era tomar como referencia a los metabuscadores. Los metabuscadores, les he hablado de ellos, son estos sitios donde digamos que son como bibliotecas en la nube. Entonces, en la nube, estas empresas editoriales decidieron que iban a subir a las revistas, a la nube, y como si tuviéramos un repositorio allá arriba en la nube de libros o de tesis. Ellos lo que tienen en la nube es un repositorio de revistas. Y en estas revistas, que en inglés se llaman journals, y que también nos crea confusión, porque nosotros una revista puede ser, por ejemplo, vanidades, esas también las llamaríamos revistas, pero ellos en español llamaríamos revistas científicas, ¿no? Como Nature, Science, que son como muy conocidas. Pero, en inglés se llaman journals, ¿no? Estos journals o revistas científicas, ellos hicieron este gran repositorio que en la nube y allá lo subieron y, bueno, te cobran por dejar entrar porque, pues, al final están dando un servicio. Y como es caro entrar a estos lugares, generalmente los que pagan, pues, son las universidades. En Estados Unidos, todas las universidades tienen el pago para que tú acceses, y de hecho, te dicen: "Si vienes a estudiar con nosotros, nosotros te damos la posibilidad de tener acceso a todas estas bibliotecas que están en la nube". En México, pues, no todos tenemos posibilidades de tener centros donde
pues sí se pueda tener acceso a esas grandes nubes, ¿no? Una de ellas es Web of Science, y Web of Science, eh, yo puse la palabra género y dije: "Bueno, a ver qué me bota", ¿no? Y me bota todas estas article, book chapter, editorial material, proceeding paper, book review. Ahorita les voy a platicar de todas estas en español, ¿no? Y, lo que me está diciendo es, hay todos estos tipos de documentos aquí en la nube. Yo aquí en mi nube tengo estos tipos de documentos. Entonces, más que decir géneros, yo les diría, piensen qué tipos de documentos hay para que yo pueda hacer mi artículo científico o mi revisión de literatura, ¿sale? No son géneros, son tipos de documentos. Entonces, ¿qué tipos de documentos o tipos de publicaciones existen? Pues para el Web of Science y esta palabra, porque puede ser que yo meta otra palabra y aparezcan otras más, existieron estas, que también son las más comunes. Y yo hice lo mismo, pero ahora lo hice en Scopus. Y en Scopus, también para la palabra género, me dice, tengo estos documentos, ¿no? Tipo de documento, document type, article, review, note, editorial letter, conference paper, short survey, erratum, book chapter, retracted book. Todos estos son los que existen, ¿sale? Ahora, vamos a verlos en español, para que nos quede todavía un poquito más claro. En español, nosotros diríamos que tenemos como tipos de publicaciones científicas los artículos. Esta es la lista de Web of Science, esta es la lista de Scopus, para la palabra género. Y me dijeron que existe los artículos. Los artículos generalmente son aquellos documentos donde nosotros vamos a divulgar ante la comunidad científica o hacer del conocimiento ante la comunidad científica los resultados de mi investigación, ¿sale? Y generalmente estos artículos son documentos originales, es decir, donde los datos de donde con lo que se construyó, yo generé esos datos a través de mi investigación. Entonces, los artículos generalmente son los que existen más, están más en la nube, están más presentes, digamos, en la literatura, porque nosotros que queremos en general, pues recargar nuestra investigación en artículos, ¿sale? Porque son los originales, son los que nos dan información nueva que no existía. Luego, en este listado viene capítulos del libro, que bueno, generalmente son varios colegas que se ponen de acuerdo y deciden vamos a hacer un libro y se dividen capítulos o secciones de ese libro y lo compilan y entre todos hacen un libro. No es que una sola persona o dos hayan hecho todo el libro, sino que son como grupos de trabajo y entonces alguien hizo un capítulo. O puede ser también que sean de un solo autor y que alguien refiera, y que la nube lo partió en capítulos y lo subió en capítulos, ¿no? Entonces, están los capítulos, están las editoriales. Las editoriales generalmente se refieren a las cuando nosotros tenemos una revista, incluso ustedes la pueden ver en una Vanidades o cualquiera de esas, busquen la primera página y dice editorial. Es el editor en jefe que a veces nos platica algo, o nos dice de qué se va a tratar el número, o nos hace alguna reflexión de por qué eligió ese tema en particular para ese número especial, o nos habla un resumen de lo que vamos a encontrar. Entonces, la editorial generalmente son cosas que escribe el editor. Yo una vez encontré una editorial muy bonita donde el editor explicaba por qué rechazaban artículos científicos en ese journal, ¿no? En esa revista científica. Entonces, las editoriales son espacios para el editor que las usan pues, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que ellos quieran comunicarle a los lectores de la revista. Bueno, el libro, que ustedes ya conocen lo que es un libro, el libro de revisión, que se refiere a que es una revisión de literatura, no nos está dando como
aportes nuevos. Un artículo de revisión es lo mismo, es un artículo que tiene método, pero que hace una revisión de literatura, ¿sale? Un abstract de reuniones quiere decir que a veces cuando hacemos reuniones científicas, congresos, simposiums, solamente le pedimos a los autores que manden abstracts y no extensos, es decir, solamente un resumen. Ese resumen es lo que a veces publican, sobre todo cuando hay reuniones científicas con muchos ponentes, ¿no? Entonces, hacer las memorias de esos congresos o reuniones es como muy pesado para los organizadores, y entonces ellos decían: "No, no, ¿sabes qué? Vamos a publicar solo los abstracts", ¿no? O sea, solo los resúmenes de lo que cada ponente envió. Las cartas al editor, generalmente todos tenemos el derecho a escribir una carta al editor y el editor decide si la publica o no, ¿verdad? Y podemos hacer cartas al editor donde podemos criticar algún artículo de ese journal, donde podemos proponer nuevos temas. Entonces es como este diálogo que puede haber entre el editor y nosotros como personas que leemos los artículos publicados en las revistas. Bueno, libros ya había puesto, correcciones. Correcciones se refiere a que a veces los autores, cuando hacen una publicación de un artículo, pues se equivocan, ¿no? Porque somos humanos y en esta equivocarnos, a veces el autor, pues ya cuando el artículo está en la nube, pues ya no, es difícil que tú la bajes porque mucha gente a lo mejor ya la leyó, ya la descargó. Entonces, cuando hay correcciones que hacer, a veces se suben en un número diferente, ¿no? En otro número yo puedo estar subiendo las correcciones y decir, bueno, para tal artículo que publiqué en tal fecha, estas son sus correcciones, ¿no? Y las notas se refieren pueden ser cosas como notas científicas, es decir, mm, artículos que no han sido completamente desarrollados, o cuando a veces no nos dan los datos para hacer un artículo, hacemos notas, ¿no? Notas de investigación. O sea, son cosas que yo diría que no tienen el nivel para hacer un artículo y pueden quedarse en una nota, ¿no? Y bueno, en el otro caso, en este que tenemos acá, no, ya habíamos visto los artículos, este es el del Scopus, las revisiones de literatura, las notas, las editoriales, las cartas, las memorias de congreso. Aquí sí nos habla de memorias de congreso, porque aquí ya sí son los extensos. Cuando nos dicen, vas a participar en el congreso, mande su extenso, porque se va a publicar. Esas son las memorias de congreso. Encuestas cortas, errata, o sea, esos errores o correcciones, capítulo del libro, retracted. Ese sí no lo encontramos allá. Y este se refiere a que a veces hay errores, hay casos muy sonados de investigadores muy prestigiosos. Hay una ganadora de premio Nobel que tuvo que hacer bueno, retractarse y retirar su manuscrito. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros retiramos un manuscrito? Porque, bueno, ahora ya es como cuando ustedes tienen un post en Facebook, ¿no? Y posteas algo y luego lo quitas, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, ya nunca lo vas a poder borrar, porque alguien pudo haber tomado una captura de pantalla o alguien pudo haber hecho un follow ¿no? Entonces, este post, eso hace que se quede eternamente en la red. Y bueno, lo mismo es con los artículos científicos, ¿no? Entonces, ya no puedes decir tú como editor, porque es el editor quien lo retracta, o sea, aunque sea el investigador quien solicita que su artículo sea retractado, el editor es físicamente quien decide que lo va a quitar de ahí. Él ya no lo puede quitar porque hay veces que pues eso ya quedó allá, ¿no? Y si hay números en físico, entonces hay veces que incluso tú encuentras el artículo que dice retractado y, y le ponen como con sello de agua retractado. Y retractados son aquellos que tuvieron algunos errores que no se encontraron en un primer término, pero que ahora ya se conocen y que entonces obliga a los autores a, pues, quitar su manuscrito
de la red, ¿no? De la revista. Entonces, pues son situaciones desagradables que no queremos nadie vivir, no queremos tener un artículo retractado y por eso hay que ser muy cuidadosos y ayudarnos en la elección del tipo de publicaciones que usamos a la hora de nosotros hacer nuestra propia investigación. Entonces, a veces usamos, pues, reuniones, memorias de congreso, porque no hay otra cosa más, ¿no? O revisiones, porque, bueno, alguien ya hizo la revisión por nosotros, ¿no? Entonces, no todo es malo, no todo es bueno, pero yo creo que un 80% de artículos científicos como parte de material para hacer un artículo científico sería lo sano. Entonces, acuérdense, 80% artículos científicos y el otro 20 hagan lo que quieran, ¿no? Capítulos, revisiones de literatura. Ahora ya tenemos revisiones de literatura mucho más complejas que antes. Y aquí no aparece el ensayo, pero el ensayo es otro tipo de publicación científica en el cual pues se hace más como una discusión a nivel intelectual del autor o los autores que proponen el documento, pero no es tampoco una publicación donde se espera que haya habido experimentación o trabajo en campo o datos que analizar, sino es más teórico y eso sería un ensayo. Bueno, espero haber aclarado esto de lo que significa las publicaciones y los géneros, y que sepan, pues, que no hay géneros como tal, sino que hay tipos de publicaciones, y que lo más sano sería que busquen artículos científicos para poder construir con ellos su marco teórico y el método, que es también otra cosa que hacemos. Usamos los artículos para construir el método y pues mucha suerte con sus investigaciones. No olviden que si quieren o tienen preguntas, pues las pueden hacer y yo con gusto se las voy contestando.